continuar nuestro estudio de Jonás, lo que sería la tercera parte. La semana pasada, pues, fuimos testigos de cómo Dios tuvo que llevar a uno de sus hijos al fin de sí mismo para que aprendiera una lección. En el caso de Jonás, antes hubo un fuerte llamado de atención por medio de amonestaciones previas, pero que no fueron atendidas por él. Por ejemplo, la tormenta que sufrió mientras navegaba hacia Tarsis. Y entonces fue necesaria una reprimenda mayor, que vino a ser pues el ser tragado por el gran pez. Seguramente nada de esto fue agradable, tampoco deseable, pero fue necesario. ¿Para qué? Jonás ya no compartía los mismos ideales que Dios. Se sentía decepcionado, pensaba que ya nada tenía caso, a tal grado que prefería perder la vida a costa de mantenerse en su necedad y en su obstinación. Sin embargo, en medio de la aflicción, Dios le hizo ver un panorama distinto. Se hizo presente en medio de su prueba, le recordó sus promesas, le hizo saber que todavía era útil y le mostró el camino de la esperanza. Voy a leer el capítulo 3 que nos toca estudiar el día de hoy. Voy a leer los 2 primeros versículos. Dice así: El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Estamos viendo en acción al Dios de las segundas oportunidades. Aquel que después de un tratamiento intensivo le repite a Jonás la misma instrucción que antes le había dado. Levántate y ve. Jonás ya sabía de qué se trataba. No necesitaba más información. Dios le estaba dando la posibilidad de borrar todo el capítulo anterior de su vida y comenzar de nuevo. De esta forma, vemos un ejemplo más de la misericordia de Dios en un hijo que se ha revelado, pero en el que está confiando nuevamente para que haga el trabajo que se le había encomendado antes. De ninguna forma Dios había descartado a Jonás por haber fallado. Y qué bueno que Dios sea así con nosotros, porque de otra forma, pues todos hubiéramos sido descartados desde hace mucho tiempo por nuestra vida llena de tropiezos, de errores y de rebeldías. Hemos de admitir que nuestra condición humana no nos permite ser infalibles ni obedientes incondicionales de un Dios que no conoce, de un Dios que conoce nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Todos en un momento dado vamos a fallar, pero Dios se compadece. Si no fuera así, pues el apóstol Pedro hubiera sido una persona que hubiera estado en la banca al comienzo de su ministerio. Porque si nosotros leemos su trayectoria, su vida en los evangelios, nos podemos dar cuenta de su falta de discernimiento espiritual, de su cobardía en otro momento, y también de su hipocresía que nos relata Pablo en el libro de Gálatas. Sin embargo, él era un hombre que, aunque tenía muchas deficiencias de carácter,
de temperamento y de orgullo, igual que todos nosotros. Lo que lo hizo diferente y útil fue que tenía un corazón para Dios y sobre todo una disposición para cambiar. Solo así Pedro pudo llegar a ser el Pedro que llegó a ser. Aquel Pedro que llegó a ser un líder de la iglesia y un ejemplo a seguir por todos nosotros. Sin esta disposición del corazón, Dios no puede hacer nada por nadie. Si tú no estás dispuesto a cambiar las áreas de tu vida que necesitas cambiar, entonces no hay nada que hacer. Porque tu actitud es la de batear y batear todo lo que Dios te mande. Es la negación de querer ser transformado y de no querer aprender. Y es importante que no nos vayamos con la finta en esto, ¿verdad? Lo menos importante de aprender es lo que se queda en tu mente. Pero más allá de esto, es lo que dejas que pase a tu corazón. No podemos negar que la falta de una actitud correcta o la falta de disposición para corregir ha hecho que muchos creyentes no alcancen una segunda oportunidad y se hayan quedado pues en el camino. Esto ha pasado siempre, no es una cosa nueva. De hecho pasó en la iglesia temprana de Corinto, ¿verdad? Donde a algunos la desobediencia no solamente los llevó a ser personas inútiles en las manos de Dios, sino que los llevó incluso a la enfermedad y a otros incluso hasta una muerte prematura. Dice así Pablo en 1 Corintios 11:30 lo siguiente: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Realmente solo Dios conoce el corazón de aquel que merece una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta o las que sean necesarias. ¿Por qué? Pues porque aún en medio de sus debilidades y de sus limitaciones hay una disposición y un corazón para Dios. Dice en Jonás 3:3: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Me imagino que esta forma de expresar la grandeza o la longitud de esta ciudad se refería a recorrerla a pie. Lo importante es que dice aquí algo muy bueno. Dice, esta vez Jonás obedeció el mandato de Dios. Como les digo, pues es la obediencia de sus hijos lo que hace que Dios olvide todo lo demás. Si así no fuera, Dios no podría trabajar con nosotros. Si Él no fuera capaz de perdonar nuestros pecados y echarlos al fondo del mar, pues esto estorbaría profundamente nuestra relación con Él. Lo bueno de todo esto es que Él no es como nosotros. Él es amplio en perdonar cuando tú confiesas tus faltas. Y Él es capaz de olvidar las cosas como si nunca
hubieran pasado. Y digo que por eso es distinto a nosotros, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo olvidar. Dice en Isaías 43:25, yo, dice Dios, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tremenda, tremenda promesa de un Dios que solamente es capaz de hacer esto. Bueno, esta vez, Jonás, todo maltrecho, todo quebrantado y humillado, finalmente encaminó sus pasos y puso su mirada en la gran ciudad de Nínive. El reto, pues ya estaba enfrente, ¿verdad? El gran pez había cumplido con su misión, lo había depositado en la playa, en la dirección correcta, y ahora todo era cuestión de obedecer y seguir adelante. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La narración, como suele suceder en muchas partes de la Biblia, no nos da todos los detalles que pues nosotros quisiéramos saber, pero sí nos menciona las palabras que pregonó Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje corto pero contundente. Y aquí podemos observar el contraste que podemos ver históricamente entre dos ciudades, Sodoma y Nínive, que nos ilustran también el contraste que puede haber entre dos personas diferentes. ¿A qué me refiero? Al igual que entre todos los humanos, estas dos ciudades eran muy parecidas entre ellas en muchos aspectos. Eran prósperas, perfectamente ubicadas para el comercio, contaban con muchos recursos naturales, eran cómodas y bollantes, pero también las dos eran idólatras y corruptas. Todo esto provocó en las dos, con el paso del tiempo, una decadencia moral y social. En el caso de Sodoma, durante 52 años, ¿verdad?, ella vivió en abundancia. Pero durante los últimos 25 años, Dios trató de enmendar su conducta. Conocemos, ¿verdad?, que ellos fueron víctimas de terremotos, de huracanes y de muchos desastres naturales. Pero esta, junto con su vecina Gomorra, jamás interpretaron estos eventos como llamadas de atención de Dios, sino que decidieron profundizar en sus pecados y finalmente fueron destruidas. Y les menciono el contraste entre estas dos ciudades con Nínive, porque en estos momentos la oportunidad estaba llegando a Nínive. De alguna forma, también su decadencia moral y social, todo su extravío había llegado también a los oídos de Dios. Y entonces el Dios de las oportunidades decidió enviarles un mensajero para que supieran que estaban corriendo el grave peligro de ser juzgadas.
en 40 días. Dice el versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Tremendo este versículo. Según la tradición judía, la tripulación que acompañaba a Jonás en la embarcación eran ninivitas. Y según esto, ellos les habrían narrado a sus compatriotas las experiencias que sufrieron en medio de la tormenta días atrás con aquel profeta del Dios de Israel que ahora se estaba presentando ante ellos. Si esto fuera verdad, la gente de Nínive se habría enterado por boca de estos marineros del gran poder de Dios y cómo éste tuvo misericordia al ser librados de una muerte inminente. Y si a todo esto le agregas el impacto de encontrarse nuevamente con el mismo Jonás, a quien personalmente habían arrojado al mar, a quien seguramente también habían dado por muerto, y ahora verlo milagrosamente vivo, anunciando el mensaje de Dios. Aquel que antes les había dicho que estaba en esa embarcación porque estaba huyendo de Dios, ahora lo veían entrar a su tierra predicando un mensaje de juicio. Esto sin duda habría confirmado la fe naciente de ellos en el Dios verdadero y simbrado la conciencia de los demás ninivitas. De lo que sí podemos estar seguros es del trabajo del Espíritu Santo, que hizo que solo 7 palabras bastaran para impactar los corazones de esta decadente y sentenciada nación. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Hoy en día, el mensaje de Dios no es muy distinto. Hoy que las guerras están vivas y que los desastres naturales pues son el pan de cada día, la voz de Dios se hace presente y se oye detrás de todas estas cosas para llamar nuestra atención. Sin embargo, hoy como siempre, sabemos que ante el mensaje de Dios la gente reaccionará siempre de una forma diferente. Así como Sodoma y Gomorra reaccionaron diferente a Nínive, la gente igualmente siempre toma diferentes formas de reaccionar ante estos acontecimientos que quieren llamar nuestra atención, ¿verdad? Y de pronto nos damos cuenta de que unos dicen que sí, otros le dicen no a Dios, ¿verdad? Unos creen, otros no. Unos responden al llamado y otros pues, seguirán siendo indiferentes, ¿verdad? Sabiendo que pues estas cosas pasan, pero no lo ven o no lo interpretan como un llamado de Dios para que volteen sus ojos a Él. Esto siempre ha sido así, porque el hombre sigue siendo el mismo. Pero yo quiero que no olvides algo, que mientras haya vida, la tierra prometida estará al alcance de todo aquel que la quiera tomar. Recordemos precisamente las palabras de Moisés
que le dirigió a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y dice aquí en Deuteronomio 11, 26 al 28, lo siguiente. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandatos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la disyuntiva, la alternativa, la oportunidad de decir sí o no, está permanente en nuestras vidas mientras precisamente tengamos vida. De manera muy sencilla y simple, ¿verdad? Esta historia nos vuelve a recordar la sencillez y la simpleza del Evangelio, el cual solo pide creer para encontrar la salvación en el Dios que salva. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, es verdad que en ese entonces, en el tiempo de Jonás, Dios no había encarnado en Cristo Jesús, pero ellos igualmente eran llamados a creer en el Dios verdadero, que finalmente vino a ser el mismo manifestado en carne a través de Jesús. Dice el texto que leí, la gente, ¿verdad? La gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Los ninivitas tuvieron 40 días de gracia para arrepentirse y lo hicieron. Y si hacemos otro contraste nuevamente con la historia y los sucesos pasados, podemos recordar a la generación de Noé, a la que Dios le ofreció 120 años de gracia, y el resultado fue desastroso. Solo 8 personas se salvaron de esa generación. Y pensando en nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que Dios nos da toda una vida para que nosotros podamos voltear a Él. Así que en cuestión de años es muy variable, pero sin duda Dios ha puesto en todos nosotros la oportunidad de creer en Dios. El mensaje de Jonás era de juicio. Y este mismo mensaje de juicio recae sobre toda la humanidad. Porque Dios ha dicho que todo hombre será juzgado por Dios después de morir. Así lo dice en Hebreos 9:27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este versículo es tremendamente aclarador acerca del futuro de los hombres. Y además dice que así está establecido, de tal forma que es algo que no se va a poder cambiar, que es que los hombres todos vamos a morir y después iremos al juicio. Y pensando en este juicio, pues debemos entender que será un juicio implacable, porque será ante el Dios que conoce cada una de tus acciones, tus motivos y tus pensamientos. Un Dios que conoce el corazón de todos y por lo mismo
no puede ser engañado por nadie. Viendo este juicio tan tremendo y nuestra condición de indefensión, por lo mismo es fácil concluir que ante el juicio de Dios, todos, absolutamente todos, terminaremos condenados, sentenciados por haber fallado y pecado contra Dios. Por esta razón, es evidente que para salir de este problema necesitamos la ayuda de Dios. Solo Él puede hacer algo para remediar nuestra situación de condena. Por esta razón, y lo he dicho muchas veces, Dios mandó a Jesús como Salvador para pagar tu deuda, para que Él fuera condenado en tu lugar y en la cruz cargara con la culpabilidad de todos tus pecados. Él fue juzgado en tu lugar para que no tengas que ser juzgado tú por Dios en ese juicio final que Dios ha programado para todos los hombres después de morir, pero para todos los hombres que no se hayan acercado antes a Dios. Los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, nos hacen notar que de la misma forma como Jonás impactó a esa generación de ninivitas, de la misma forma Jesús tendría que haber impactado a aquellos que lo vieron con sus ojos y fueron testigos de su resurrección. Esa generación que había puesto como condición ver señales, siendo la generación que más señales vio a través de Jesús, aún así se resistió a creer. Dice en Lucas 11, del 29 al 32, lo siguiente. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, está hablando del tiempo presente en el que Jesús estaba con ellos, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y nuevamente repite, y aquí más que Jonás en este lugar. En cada generación habrá quien responda y quien no lo haga. El mismo mensaje para unos será de condenación y para otros será de salvación. Este pueblo, versado en las Escrituras, tuvo dos grandes señales, la de Jonás y la de Jesús. Ambos fueron testimonios poderosos de aquellos que sufrieron un juicio de Dios y fueron librados de la muerte para dar vida y esperanza. Cuando la gente de Nínive oyó de la boca de Jonás del juicio que Dios traería sobre ellos, y vaya, Jonás ya conocía lo que era ser juzgado por Dios. Cuando esta gente oyó acerca del juicio inminente, creyó. De ninguna forma se resistieron al trabajo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en sus conciencias.
Fíjate cómo dice Juan 16:8. Precisamente nos habla del trabajo que el Espíritu Santo hace en las personas cuando escuchan la voz de Dios. Dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ellos no se resistieron a este llamado de Dios y no se resistieron al trabajo del Espíritu Santo en sus corazones. Todos sabían que merecían ser juzgados. Y en vez de tomar una actitud de orgullo, de incredulidad o de necedad, empezaron a sentir pena y dolor por sí mismos. Se quebrantaron y buscaron a Dios con todo su corazón. Mira lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 29:13, donde dice: y me buscaréis, habla Dios, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los habitantes de Nínive no solamente creyeron en el inminente juicio que anunciaba el profeta, sino que buscaron a Dios desde el más importante hasta el más humilde, dice el texto, desde el más rico hasta el más pobre. Todos dejaron de comer y ayunaron, dejaron la ostentación y vistieron una ropa áspera que se usaba en los duelos para mostrar dolor y remordimiento. Toda esta situación me recuerda la escena en la que Pablo tuvo la oportunidad de hablarle de la fe en Cristo a Félix, quien en ese momento era el gobernador de Judea. Pablo le pudo hablar acerca del juicio venidero, del juicio venidero. Y dice el texto que esto le provocó mucho miedo a este funcionario. Y cuando estaba oyendo a Pablo, dice que lo corrió. Dice Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Por enésima vez en la Biblia vemos cómo el hombre decide sobre su futuro eterno. Este hombre reaccionó completamente al revés que los ninivitas. En vez de escuchar, de meditar en su situación, de reconocer su situación y sus pecados y buscar a Dios, corrió a Pablo de su presencia y le dijo: cuando tenga oportunidad, te voy a volver a llamar, Pablo, para que me sigas contando. No sabemos qué pasó con él. Ojalá haya tenido otra oportunidad. Dice el versículo 6 del capítulo 3: cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Toda la conmoción que estaba pasando en la ciudad llegó a oídos del rey, el cual también tuvo la oportunidad de oír el mensaje de Jonás. Más allá de impresionarse con el rostro seguramente quemado de Jonás, con su testimonio o con la reacción de los demás, también el poder del Espíritu Santo impactó su vida. Como si hubiera recibido un batazo en la cabeza, el golpe lo sacó de su trono, se quitó sus ropas reales, se vistió de ropa áspera, y a este gesto sumó el de sentarse sobre un montón de cenizas, lo cual era una costumbre antigua que simbolizaba humillación y arrepentimiento. Esto
esto que estamos leyendo es tremendo y podemos caer en el error de leer esto rápidamente sin detenernos a reflexionar en lo importante y lo impactante, ¿verdad?, que habrá sido todo esto. A través de mi vida cristiana yo he sido testigo de cómo alguna familia es tocada por el poder del Espíritu Santo y se convierten al mismo tiempo y todo comienza a funcionar, a cambiar. O en ocasiones también oímos de un avivamiento espiritual en algún lugar del mundo, o escuchamos el éxito de alguna campaña evangelística con el reporte de muchas conversiones. Pero aquí estamos hablando de toda una ciudad capital reaccionando a favor de Dios. Tal vez comparada en tamaño con alguna ciudad actual, era pequeña. Más adelante nos dice que eran 120,000 personas. Pero 120,000 personas son las que cabían antes en el Estadio Azteca, en su máximo cupo. Y es como si vieras que todas estas personas, ¿verdad?, tuvieran el mismo sentir al mismo tiempo. Que todas estuvieran de acuerdo y miraran hacia la misma dirección, ¿verdad? Que todos compartieran el mismo dolor y la misma reacción, ¿verdad? Que todos tuvieran ese dolor por haber fallado y desde luego, ¿verdad?, el miedo de ser juzgados por un Dios que había demostrado sobradamente su poder. Me puedo imaginar a la gente, ¿verdad?, viéndose unos a otros, reconociendo sus pecados mutuos, pues, por la vida que habían llevado en común durante tantos años, en una ciudad que en esos tiempos era grande, pero que en estos a lo mejor era pequeña y estaban sufriendo el infierno de un pueblo chico. Creo que a la vez también algunos quizás se alentaban unos a otros para frenar, para parar su locura y, desde luego, aprovechar la oportunidad de corregir. Esto es realmente lo impactante de esta situación. La unidad en el arrepentimiento que el Espíritu Santo logró en todos. El hecho de ver cómo la gracia de Dios se acercaba a ellos y la aprovecharon. Dice en 2 Corintios 6, 1 y 2, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo está pidiendo, ¿verdad?, está exhortando a que cuando la gracia de Dios se acerque a tu vida, por favor, recíbela. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando la gracia de Dios se acerca a una persona, es el momento, es el tiempo aceptable y es el día de salvación. Ellos, precisamente estos ninivitas, aprovecharon la gracia de Dios y supieron detectar que el tiempo aceptable había llegado a sus vidas y que el día de salvación estaba junto a ellos. Dice Jonás 3, 7 y 8. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Por si alguien tuviera dudas, por si alguien se hubiera quedado rezagado,
o no hubiera entendido la urgencia del arrepentimiento, el rey llevó esto a un nivel de decreto. El ayuno fue instaurado como obligación, también se prohibió beber, algo que no solo se aplicó para los humanos, sino también para los animales. La llamada del rey fue a parar, a que todo trabajo se suspendiera, que toda actividad se frenara, y de esta forma les facilitó a todos sus súbditos un momento de reflexión y meditación sobre su propia vida. Jonás solo llevaba un mensaje de condenación. Él no habló de otra cosa, solamente anunció la destrucción de Nínive. Fue el trabajo de Dios mismo quien los llevó a abrigar alguna esperanza de perdón por parte de ese Dios de maravillas, y sin garantías le dijeron adiós. Y leo el versículo 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Dios hubiera podido ejecutar una sentencia sobre ellos sin avisarles, pero Dios tuvo compasión, así como la tuvo con nosotros, y mandó un mensajero para decirnos que nuestra vida estaba en peligro. Y leo 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y ellos se refugiaron en Dios. Muy bien. Dice el siguiente versículo en Jonás 3:10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Y así fue. Esperaban una respuesta del Dios de misericordia, y misericordia recibieron de él. ¿Por qué? Si eran unos grandes pecadores, unos idólatras y paganos que ni siquiera pertenecían al pueblo de Dios. Porque Dios ama el arrepentimiento. Porque Dios responde a quien le busca, y porque Él es amplio en perdonar. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en Juan 9:31 dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es un hecho, dice aquí Juan, que Dios no oye a los pecadores. Pero al mismo tiempo Dios no puede dejar de escuchar el llamado sincero de un corazón arrepentido que lo está buscando para pedirle su perdón y misericordia. Si no fuera así, tú y yo nunca hubiéramos sido escuchados. Dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es increíble, dice el texto, que estos hombres le dijeron al pecado no más. Que estuvieron dispuestos a abandonar sus malos caminos y de esta forma
aplicaron en forma práctica lo que es el arrepentimiento. Porque precisamente el concepto del arrepentimiento es dar vuelta en sentido contrario. Dice segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Así que Dios, pues al ver esta actitud, decidió frenar el juicio sobre esta ciudad. La destrucción fue suspendida por el momento. Y digo por el momento porque sabemos que 150 años después la ciudad de Nínive también fue destruida. Pero esta generación de Jonás y 2 o 3 más alcanzaron a ser influenciadas por el arrepentimiento de estos hombres que sinceramente se refugiaron y confiaron en el Dios verdadero. Y si Dios lo permite, la próxima semana estudiaremos el último capítulo de este libro. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.